La tormenta de arena había pasado hacía horas, pero James todavía sentía el polvo del desierto pegado a su garganta. Su caballo cojeaba peligrosamente. Cada paso del animal era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Había cabalgado durante 3 días sin descanso, huyendo de un pasado que ya no importaba. Lo único que importaba ahora era encontrar agua, refugio y tal vez una segunda oportunidad. Cuando divisó las primeras señales de humo entre las rocas rojizas, su corazón dio un vuelco. Podía ser una trampa. Podía ser su salvación. En el territorio apache, la línea entre ambas era tan delgada como el filo de un cuchillo. Pero su caballo no llegaría más lejos, y James lo sabía. Se detuvo en la cresta de la colina, levantando las manos para mostrar que no llevaba armas en ellas. El rifle seguía en la funda de la montura, pero sus manos estaban vacías. Era la única forma de acercarse sin convertirse en blanco. Esperó. El sol ardía sobre su espalda, mientras las figuras comenzaban a emerger de entre las tiendas. No eran guerreros, eran mujeres, muchas mujeres, y detrás de ellas, una figura imponente que caminaba con la autoridad de quien ha visto demasiadas estaciones cambiar. «Baja del caballo, lentamente», dijo la mujer en un español perfecto, mejor que el suyo propio. Su voz era grave, calmada, pero llevaba un peso que no admitía discusión. «Tu animal está herido, nosotras también sabemos lo que es sufrir». James desmontó con cuidado, sintiendo cómo sus piernas protestaban después de tantas horas en la montura. El caballo resopló débilmente, y James sintió una punzada de culpa. Había empujado al animal más allá de sus límites. La mujer se acercó. Su rostro estaba surcado por líneas que hablaban de sabiduría y pérdida a partes iguales. Su cabello, más gris que negro, estaba recogido en una trenza gruesa que caía sobre su hombro. «Soy Lluvia Madre», dijo la mujer, «líder de este clan. ¿Tienes nombre, forastero?» «James», respondió él, su voz ronca por la sed. «James Crawford. No busco problemas. Solo necesito agua para mi caballo y un lugar donde descansar una noche». Lluvia Madre lo estudió durante un largo momento. Sus ojos oscuros parecían leer algo en él que James mismo había olvidado que existía. «El agua la tenemos», dijo finalmente. «El descanso, tal vez. Pero nada en este mundo es gratis, James Crawford. Especialmente no ahora». Dos mujeres jóvenes se acercaron y se llevaron al caballo con una gentileza que sorprendió a James. Lluvia Madre lo guió hacia el centro del campamento, donde un fuego ardía bajo el sol implacable. Alrededor del fuego, James contó rápidamente 22 mujeres, todas vestidas de manera similar, todas con la misma mirada en sus ojos, una mirada que conocía bien. Pérdida. Por cierto, si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos hace muy felices saber que nos acompañas. «Eres observador», dijo Lluvia Madre, notando cómo James miraba a las mujeres. «Sí, todas son viudas. El año pasado, la sequía fue implacable. Los hombres fueron a buscar agua más allá de las montañas. Ninguno regresó. El desierto se los tragó a todos». James sintió el peso de esas palabras. 22 viudas, un campamento sin hombres adultos, solo ancianos y niños. «Lo lamento», dijo, y lo decía en serio. «Tu lamento no nos devuelve a nuestros muertos», respondió Lluvia Madre sin crueldad, solo con la honestidad brutal de quien ha aprendido que las palabras bonitas no cambian la realidad. «Pero tal vez tu fuerza sí pueda ayudarnos con algo más importante». Lo llevó hasta el borde del campamento, donde la tierra comenzaba a elevarse hacia las montañas. James siguió la dirección de su dedo cuando señaló hacia un pico lejano, medio oculto por las nubes. «Allá arriba está el tesoro de nuestros ancestros», explicó Lluvia Madre. «Joyas, herramientas de plata, objetos sagrados que han pasado de generación en generación durante más tiempo del que puedo contar. Cuando supimos que la sequía venía, los escondimos en la cueva de la montaña para protegerlos». «¿Y qué pasó?», preguntó James.
Pasó que después vino la inundación. Lluvia Madre suspiró. Las lluvias tardías destruyeron el camino. Rocas del tamaño de casas bloquearon el paso. Nuestros jóvenes son valientes, pero no tienen la fuerza ni el conocimiento para mover esas piedras. Hemos intentado 3 veces. En la última, casi perdemos a 2 muchachos. James entrecerró los ojos mirando hacia la montaña. Había trabajado en minas durante años antes de convertirse en lo que era ahora. Conocía las rocas, conocía las montañas, conocía los trucos para mover lo que parecía inamovible. «Ese tesoro», preguntó con cuidado, «¿qué significa para ustedes?» Lluvia Madre lo miró directamente a los ojos. «Significa nuestra supervivencia. Sin él, no tenemos nada para comerciar cuando llegue el invierno. Sin comercio, no hay comida. Sin comida...» Dejó la frase en el aire. James asintió lentamente. Entendía perfectamente lo que no se estaba diciendo. «Puedo intentarlo», dijo finalmente. «He movido rocas antes. He trabajado en lugares donde un movimiento en falso significaba quedar enterrado vivo. Si me dan herramientas y algunos hombres jóvenes con ganas de aprender, puedo traer ese tesoro de vuelta». Por primera vez, Lluvia Madre sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero real. «Entonces descansa esta noche, James Crawford», dijo, «porque mañana al amanecer vas a necesitar toda tu fuerza. Y tal vez, solo tal vez, los espíritus de la montaña decidan ser generosos con un forastero que llegó cuando más lo necesitábamos». Esa noche, mientras James se acostaba bajo las estrellas con el estómago lleno por primera vez en días, no podía dejar de pensar en esas 22 mujeres y sus miradas de esperanza cautelosa. No sabía que al aceptar esa misión, acababa de cambiar el curso de su vida para siempre. El amanecer pintó el cielo de naranja y púrpura cuando James despertó. No había dormido bien. Las palabras de Lluvia Madre habían dado vueltas en su cabeza toda la noche como pájaros atrapados en una jaula. 22 viudas, un tesoro perdido, una montaña que había derrotado a los mejores guerreros del clan. Cuando salió de la tienda que le habían prestado, encontró a 5 jóvenes esperándolo. No podían tener más de 16 o 17 años. Sus rostros eran serios, demasiado serios para su edad. La vida les había robado la juventud antes de tiempo. «Soy Águila Veloz», dijo el más alto, con un tono que mezclaba respeto y desafío. «Estos son Lobo Gris, Piedra Fuerte, Viento del Norte y Río Silencioso. Lluvia Madre dice que tú sabes cómo recuperar el tesoro. Nosotros conocemos la montaña». James estudió a cada uno. Eran delgados pero fibrosos, con músculos forjados por años de vida dura. Sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de esperanza y escepticismo. No confiaban en él todavía, y James no podía culparlos. Antes de subir, dijo James con calma, «Necesito saber exactamente qué nos espera allá arriba. Cuéntenme todo. Cada detalle cuenta. Un paso en falso y ninguno de nosotros bajará vivo». Durante la siguiente hora, mientras compartían pan de maíz y carne seca, los jóvenes describieron el camino. El sendero comenzaba suave, pero después de la primera hora se convertía en una escalada traicionera. Las rocas que bloqueaban la entrada de la cueva eran enormes, algunas tan grandes como búfalos, amontonadas de forma caótica por la fuerza del agua. «La última vez que intentamos moverlas», explicó Piedra Fuerte, tocándose el brazo con una mueca, «casi me aplastó. Las rocas están equilibradas de forma extraña. Cuando empujas una, otra se mueve. Es como si la montaña estuviera viva y no quisiera dejarlas ir». James asintió. Conocía ese tipo de formación. Había visto colapsos similares en las minas de Colorado. El truco no estaba en la fuerza bruta, sino en entender el equilibrio, encontrar la piedra clave que sostenía a las demás. Cargaron cuerdas, palancas de madera dura y algo de agua. James había pedido también algunos trozos de madera resistente que pudieran usar como cuñas. Los jóvenes lo miraron con curiosidad
Cuando empezó a seleccionar cuidadosamente cada pieza, probando su resistencia, descartando las que tenían grietas invisibles. En las minas, explicó James mientras trabajaba, aprendí que la herramienta correcta vale más que 10 hombres fuertes, y la paciencia vale más que 100. La subida comenzó justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto. El calor era brutal, pero James sabía que era mejor que la alternativa. Necesitaban luz para trabajar, y la montaña se volvía mortal después del atardecer. Durante las primeras 2 horas, el camino fue exactamente como lo habían descrito. Empinado, sí, pero manejable. James observaba cada paso, cada roca suelta, memorizando el terreno para el regreso. Llevar el tesoro de bajada sería la parte más peligrosa. ¿Por qué haces esto?, preguntó de repente Lobo Gris, que había estado caminando en silencio detrás de él. No eres de los nuestros. Este no es tu problema. James se detuvo, limpiándose el sudor de la frente. Era una pregunta justa. Hace años, dijo lentamente, cuando era más joven y más tonto, dejé que mi orgullo destruyera algo importante. Alguien me pidió ayuda y yo la negué porque pensé que tenía cosas más importantes que hacer. Esa persona murió esperando una ayuda que nunca llegó. Los jóvenes se quedaron en silencio. James continuó caminando. No puedo cambiar el pasado, agregó sin mirar atrás, pero puedo elegir quién ser hoy, y hoy puedo ayudar. Cuando llegaron al sitio del derrumbe, incluso James sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las rocas eran más grandes de lo que había imaginado. Algunas tenían el tamaño de carretas, apiladas en un ángulo imposible que desafiaba la gravedad. Detrás de ellas, apenas visible, estaba la entrada de la cueva. «¡Madre de Dios!», murmuró Águila Veloz. «Cada vez que vengo, parece más imposible». James se acercó despacio, estudiando la formación con ojo crítico. Tocó cada roca, sintiendo su temperatura, su textura, buscando señales de movimiento. Se arrodilló, observó los espacios entre las piedras, el ángulo de apoyo, los puntos de presión. Los jóvenes lo observaban con una mezcla de curiosidad e impaciencia. «Hay una forma», dijo James finalmente, señalando una roca del tamaño de un barril cerca de la base. «Esa de ahí. Es la piedra clave. Si la movemos correctamente, las otras se redistribuirán sin colapsar». «¿Y si te equivocas?», preguntó Viento del Norte. «Entonces todos corremos muy rápido», respondió James con una sonrisa tensa. «Pero no me voy a equivocar. Confía en mí». Pasaron la siguiente hora preparando el terreno. James les enseñó a colocar las cuñas de madera, cómo usar las palancas con el ángulo correcto para multiplicar su fuerza, cómo leer las señales de advertencia de una roca a punto de moverse de forma impredecible. «En las minas», explicaba mientras trabajaban, «decíamos que las rocas tienen su propio lenguaje. Crujen, gimen, susurran. Tienes que aprender a escucharlas». Río silencioso, que hasta ese momento no había dicho una palabra, asintió con la cabeza. James notó que el muchacho presionaba su oído contra las rocas, escuchando. «Él entiende», dijo Piedrafuerte con una sonrisa. «Río siempre ha escuchado cosas que los demás no pueden». Cuando todo estuvo listo, James dio la señal. 3 palancas, 6 pares de manos, presión coordinada. Las cuñas crujieron. La roca gimió. Por un momento terrible, todo pareció a punto de colapsar. «¡Aguanten!», gritó James. «Mantengan la presión constante. ¡No suelten!». Y entonces, con un sonido como de trueno lejano, la roca se movió. No mucho, apenas unos centímetros, pero fue suficiente. Las otras rocas se reacomodaron con una serie de crujidos y chasquidos, pero no colapsaron. Se redistribuyeron, creando un espacio, una abertura apenas lo suficientemente grande para que un hombre delgado pudiera pasar. Los jóvenes estallaron en gritos de alegría, pero James levantó la mano pidiendo silencio. «Todavía no hemos terminado», dijo, mirando la estrecha abertura oscura. «Ahora viene la parte más difícil. Alguien tiene que entrar ahí y traer el tesoro. Y por el tamaño de esa entrada, ese alguien soy yo.
Águila Veloz miró la abertura, luego a James, luego nuevamente la abertura. Es muy estrecha, dijo con preocupación genuina en su voz, y oscura, y si las rocas se mueven mientras estás adentro. Lo sé. James se ató una cuerda alrededor de la cintura. Por eso ustedes van a sujetarla. Si algo sale mal, me sacan. ¿De acuerdo? Los 5 jóvenes asintieron, su escepticismo inicial transformado en algo diferente. Respeto. James se arrodilló frente a la abertura, tomó aire profundamente y comenzó a arrastrarse hacia la oscuridad. La oscuridad se tragó a James como si fuera una criatura viva. El único sonido era su propia respiración, pesada y amplificada por las paredes de roca que lo rodeaban por todos lados. La abertura era tan estrecha que sus hombros rozaban ambos lados, mientras se arrastraba hacia adelante, empujándose con los codos. ¿Estás bien?, gritó Águila Veloz desde afuera. Su voz sonaba distante, como un eco de otro mundo. Sí, respondió James, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Voy avanzando. La cuerda está tensa, ¿verdad? Como un arco listo para disparar, aseguró Piedrafuerte. No te soltaremos. James continuó arrastrándose. Cada metro era una batalla contra su propio instinto de supervivencia que le gritaba que diera marcha atrás. El aire olía a tierra húmeda y algo más antiguo, algo que llevaba siglos sin ser tocado por la luz del sol. Sus manos tanteaban el suelo frente a él, buscando grietas, desniveles, cualquier cosa que pudiera significar peligro. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos, el túnel comenzó a ensancharse. James pudo ponerse de rodillas, luego finalmente de pie. Sacó de su bolsillo un pedazo de pedernal y acero, y con manos temblorosas encendió la pequeña antorcha que había traído envuelta en tela. La luz iluminó una caverna del tamaño de una habitación grande, y allí, contra la pared del fondo, estaba el cofre. No era enorme, pero sí impresionante. Madera oscura, reforzada con bandas de metal, tallado con símbolos que James no podía leer pero que claramente significaban algo importante. Estaba elevado sobre una plataforma de piedra, como si los ancestros que lo habían dejado ahí hubieran querido honrarlo incluso en su escondite. James se acercó con reverencia. Sus manos tocaron la madera fría y sintió el peso de generaciones. Este no era solo un tesoro, era historia viva, memoria convertida en objeto, la última conexión de un pueblo con sus raíces. ¡Lo encontré!, gritó hacia la entrada, su voz rebotando en las paredes. Voy a empezar a sacarlo. Levantó el cofre. Era pesado, muy pesado. Calculó que debía pesar unos 40 o 50 kilos. Llevarlo a rastras por el túnel estrecho iba a ser un desafío monumental. Comenzó a caminar de espaldas hacia la entrada del túnel, arrastrando el cofre. Había dado apenas 3 pasos cuando escuchó el sonido, un crujido bajo, profundo, que venía de las paredes mismas. Se quedó completamente inmóvil. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los jóvenes afuera podían escucharlo. ¿James? La voz del lobo gris sonaba tensa. ¿Qué fue ese ruido? No se muevan, respondió James con voz baja pero firme. Nadie se mueve, ni un músculo. El crujido vino otra vez, más fuerte esta vez. James miró hacia arriba y vio pequeños fragmentos de roca desprenderse del techo. La cueva estaba reaccionando al peso que había sido removido. Por supuesto, el cofre había estado ahí durante tanto tiempo que se había convertido en parte del equilibrio estructural de la caverna. Escúchenme con mucho cuidado, dijo James, manteniendo la voz calmada aunque su mente gritaba de pánico. Cuando yo diga ahora, van a jalar la cuerda con toda su fuerza. No importa qué tan rápido, solo jalen. ¿Entendido? Entendido, respondieron 5 voces al unísono. James tomó aire profundamente, calculó la distancia hasta el túnel, unos 15 metros. Tendría que arrastrarse con el cofre mientras la cueva posiblemente colapsaba sobre él. No eran buenas probabilidades, pero eran las únicas que tenía. ¿Listos?, gritó. «Listos», respondieron. «Ahora».
James se lanzó hacia adelante, arrastrando el cofre con una fuerza que no sabía que tenía. Detrás de él, escuchó el sonido inconfundible de rocas grandes golpeando el suelo. La cueva estaba colapsando. Polvo y fragmentos llenaron el aire, haciéndolo toser mientras se arrastraba. La cuerda alrededor de su cintura se tensó violentemente cuando los jóvenes comenzaron a jalar. James sintió como su cuerpo era arrastrado hacia adelante, las rocas del suelo desollando sus codos y rodillas. Pero no soltó el cofre. Sus manos estaban cerradas alrededor de las asas de metal con un agarre que ni la muerte misma podría romper. ¡Más rápido!, escuchó gritar a Águila Veloz. ¡La entrada se está cerrando! James no podía ver nada. El polvo era tan denso que la oscuridad era total. Solo podía seguir adelante, arrastrándose, jalando, sintiendo cómo las rocas caían peligrosamente cerca de sus piernas. Una piedra del tamaño de su puño golpeó su hombro, enviando una ola de dolor que casi lo hace gritar. Pero continuó. Y entonces, como un milagro, sintió manos. Manos fuertes que lo agarraban de los brazos, de la camisa, jalándolo hacia adelante. Luz brillante golpeó sus ojos mientras emergía del túnel. 2 de los jóvenes lo agarraron mientras los otros 3 jalaban el cofre. ¡Corran!, gritó Río silencioso, usando su voz por primera vez. Todo va a colapsar. No necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Los 6 hombres corrieron montaña abajo, tropezando, resbalando, pero sin detenerse. Detrás de ellos, escucharon el rugido ensordecedor de toneladas de roca cayendo. La entrada de la cueva desapareció completamente, sellada para siempre por el derrumbe. Se detuvieron a medio camino de la montaña, jadeando, cubiertos de polvo de pies a cabeza. Durante un largo momento, nadie habló. Solo se miraron unos a otros, procesando el hecho de que seguían vivos. Y entonces Piedra Fuerte comenzó a reír. Era una risa nerviosa, casi histérica, pero contagiosa. Pronto todos estaban riendo, liberando la tensión acumulada. «Lo logramos», dijo Viento del Norte, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Realmente lo logramos». James se sentó en una roca, sintiendo cada moretón, cada rasguño, cada músculo adolorido. Miró el cofre, ahora cubierto de polvo pero intacto. Había valido la pena. Cada segundo de terror había valido la pena. «No lo logramos», dijo James, mirando a cada uno de los jóvenes. «Lo logramos todos juntos. Sin ustedes jalando esa cuerda, yo seguiría ahí adentro». Águila Veloz se acercó y puso una mano en el hombro de James, en el mismo lugar donde la roca lo había golpeado. James hizo una mueca, pero no se quejó. «Cuando subimos aquí esta mañana», dijo el joven, «pensé que era solo otro forastero que prometía más de lo que podía cumplir. Me equivoqué. Eres valiente. Y más que eso, eres sabio. Nos enseñaste más en un día de lo que aprendimos en meses». «Entonces vamos a bajar». James se puso de pie con esfuerzo. «Y le devolvamos a su pueblo lo que es suyo». Llevó casi 3 horas bajar la montaña con cuidado. El cofre era pesado y el camino traicionero. Pero cuando finalmente llegaron al campamento, cuando las 22 viudas y Lluvia Madre vieron lo que traían, los gritos de alegría se escucharon hasta las colinas lejanas. James había recuperado más que un tesoro. Había recuperado la esperanza de todo un pueblo. Y algo en su interior que había estado roto durante mucho tiempo comenzaba, lentamente, a sanar. Esa noche, el campamento apache se transformó en algo que James nunca había visto. Las mujeres habían encendido fogatas que formaban un círculo perfecto alrededor del área central. El aire olía a carne asada, pan recién hecho y hierbas aromáticas que James no reconocía, pero que hacían que su estómago rugiera de anticipación. El cofre descansaba ahora en el centro, abierto para que todos pudieran ver su contenido. Joyas de turquesa y plata brillaban a la luz del fuego. Herramientas antiguas, cuidadosamente preservadas, objetos ceremoniales que llevaban grabados los símbolos de generaciones pasadas. No era oro ni diamantes, pero para este pueblo valía más que cualquier fortuna. «Es hermoso»,
murmuró James mientras observaba cómo las mujeres tocaban cada objeto con reverencia, algunas con lágrimas rodando por sus mejillas. No sabía que algo así pudiera significar tanto. No es solo su valor material, explicó Lluvia Madre, que se había sentado junto a él. Cada pieza cuenta una historia. Esta pulsera perteneció a la abuela de mi abuela. Este cuchillo ceremonial fue forjado por manos que ya son polvo. Son nuestra memoria, James. Sin memoria, un pueblo muere incluso si su cuerpo sigue respirando. Los niños corrían entre las fogatas, riendo por primera vez en meses. Los ancianos compartían historias, sus voces elevándose y cayendo con el ritmo de narradores nacidos. Águila Veloz y los otros jóvenes estaban rodeados de oyentes atentos mientras contaban la historia de la cueva, exagerando solo un poco el peligro. James se había limpiado lo mejor que pudo y le habían dado ropa limpia. Sus heridas habían sido atendidas por manos expertas. Ahora, sentado junto al fuego con un plato de comida caliente, se sentía más en paz de lo que había estado en años. James Crawford, la voz de Lluvia Madre, se elevó sobre el murmullo de conversaciones. El campamento se quedó en silencio. Acércate, por favor. James se puso de pie, sintiendo todas las miradas sobre él. Caminó hacia el centro, donde Lluvia Madre esperaba junto al cofre recuperado. La luz del fuego hacía que su rostro pareciera tallado en bronce antiguo. Hoy, comenzó Lluvia Madre, su voz clara y fuerte. Un forastero hizo lo que nosotros no pudimos. Arriesgó su vida por un pueblo que no era el suyo, por un tesoro que no le pertenecía, por mujeres y niños a quienes no debía nada. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire nocturno. En nuestras tradiciones, cuando alguien salva a nuestro pueblo, ese alguien deja de ser un extraño. Se convierte en familia. Se convierte en uno de nosotros. Lluvia Madre sacó del cofre un collar de plata con una piedra de turquesa en el centro. Lo colocó alrededor del cuello de James, con manos que temblaban ligeramente. Este collar, dijo, perteneció a mi esposo. Era un hombre valiente, como tú, un hombre que ponía a los demás antes que a sí mismo. Habría querido que lo tuvieras. James tocó el collar, sintiendo el peso de su significado. No podía hablar. Su garganta estaba cerrada por la emoción. Y entonces sucedió algo que James no esperaba. Las 22 viudas se levantaron al mismo tiempo, moviéndose con una sincronización que sugería que esto había sido planeado. Formaron un círculo alrededor de James, sus rostros iluminados por el fuego. Algunas eran jóvenes, apenas mayores que adolescentes. Otras tenían años de experiencia grabados en sus rasgos, pero todas compartían la misma expresión, esperanza mezclada con determinación. Una mujer dio un paso al frente. Era de mediana edad, con cabello negro como la noche y ojos que brillaban con inteligencia. James recordaba haberla visto atendiendo a los niños más pequeños durante el día. «Me llamo Estrella de la Mañana», dijo con voz suave pero firme. «Hablo en nombre de todas nosotras». James sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Había algo en el ambiente, una anticipación que no podía identificar pero que lo ponía nervioso. «Tú nos devolviste nuestra dignidad», continuó Estrella de la Mañana. «Nos devolviste nuestro pasado, y con él, nuestro futuro. Sin ese tesoro, enfrentaríamos el invierno sin nada que comerciar, sin forma de alimentar a nuestros hijos. Nos salvaste la vida». Las otras mujeres asintieron. Un murmullo de acuerdo llenó el círculo. «Nuestro pueblo ha perdido mucho». Estrella de la Mañana hizo un gesto amplio con su mano. 22 esposos, 22 padres, 22 protectores. Quedamos vulnerables. Los jóvenes son valientes pero inexpertos. Los ancianos son sabios pero frágiles. Necesitamos fuerza, necesitamos experiencia, necesitamos un hombre que nos demuestre que todavía hay bondad en este mundo difícil. James comenzaba a entender hacia dónde iba esto, y el pánico empezaba a trepar por su columna vertebral. Por eso, Estrella de la Mañana tomó aire profundamente. «Queremos ofrecerte algo. Si tú lo deseas, si tu corazón te lo permite,
Puedes elegir a una de nosotras y quedarte, casarte, convertirte verdaderamente en parte de nuestra familia. El silencio que siguió era tan denso que James podía escuchar el crepitar de las fogatas, el suspiro del viento entre las rocas, el latido salvaje de su propio corazón. James intentó hablar, pero las palabras se negaban a formarse. Yo no esperaba. No tienes que responder ahora. Lluvia Madre habló con gentileza. Esta es una decisión que debe tomarse con el corazón tranquilo, no con las emociones altas de una noche de celebración. James miró alrededor del círculo. Cada mujer lo observaba con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que le partía el corazón. No era solo un matrimonio lo que ofrecían, era supervivencia, era futuro, era la posibilidad de reconstruir vidas rotas. Necesito tiempo, logró decir finalmente. Esto es un honor enorme, pero necesito pensar. ¿Puedo tener hasta mañana al amanecer? Puedes tener todo el tiempo que necesites, respondió Estrella de la Mañana. Un matrimonio construido sobre presión no es matrimonio en absoluto. Debe ser una elección libre, o no vale nada. Las mujeres se dispersaron entonces, volviendo a la celebración, aunque James notó que muchas lo miraban de reojo mientras comían y conversaban. Los jóvenes guerreros lo observaban con expresiones que mezclaban curiosidad, respeto y algo que podría ser celos. James se alejó del círculo de fuego, caminando hacia el borde del campamento, donde la oscuridad comenzaba. Se sentó en una roca, mirando las estrellas que brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Su mente era un torbellino. Había venido aquí huyendo de un pasado doloroso, buscando solo un lugar donde descansar una noche. Y ahora le ofrecían un futuro, una familia, una razón para quedarse en un solo lugar después de años de vagar sin rumbo. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? ¿O era solo la tentación de escapar de su soledad? Y si aceptaba, ¿cómo elegiría? ¿Cómo podía un hombre elegir entre 22 mujeres, cada una con su propia historia, su propio dolor, su propia esperanza? Las preguntas giraban en su cabeza sin respuestas mientras la noche se profundizaba y el campamento lentamente se quedaba en silencio. James no durmió esa noche. No podía. Mientras el campamento descansaba bajo el manto de estrellas, él caminaba entre las tiendas, perdido en pensamientos que se perseguían unos a otros como lobos en círculos. Fue Lluvia Madre quien lo encontró sentado junto a las brasas de una fogata moribunda, justo antes del amanecer. Los hombres que piensan demasiado rara vez encuentran paz, dijo ella, sentándose a su lado sin pedir permiso. Pero los hombres que no piensan en absoluto encuentran solo desastre. Tú estás en algún punto intermedio, James Crawford, y eso es bueno. No sé qué hacer, admitió James, su voz ronca por la falta de sueño. Toda mi vida he estado huyendo, de mi pasado, de mis errores, de las personas que intentaron acercarse a mí, y ahora, cuando finalmente tengo una razón para quedarme, me aterroriza elegir mal. ¿Mal para quién?, preguntó Lluvia Madre. ¿Para ellas o para ti? James se quedó en silencio. Era una buena pregunta. Ven. Lluvia Madre se puso de pie. Hay alguien que creo que deberías conocer mejor antes de que el sol salga y tengas que dar una respuesta. Lo guió a través del campamento dormido hasta una tienda más pequeña, apartada de las demás. Desde adentro venía una luz suave y el sonido de una voz femenina cantando bajito una canción de cuna. Lluvia Madre apartó la entrada. Adelante, ella está despierta. James entró y encontró a Estrella de la Mañana sentada junto a dos niños pequeños que dormían sobre pieles. La luz de una pequeña lámpara de aceite iluminaba su rostro mientras cantaba. Cuando vio a James, se detuvo pero sonrió. No esperaba visitas tan temprano, dijo suavemente, cuidando de no despertar a los niños. Pero eres bienvenido. Perdón por molestar. James se sentó cerca de la entrada, manteniendo una distancia respetuosa. Lluvia Madre pensó que debíamos hablar. Lluvia Madre es sabia. Estrella de la Mañana miró a los niños dormidos con ternura infinita. Estos son mis hijos. Halcón Pequeño tiene 5 años. Luna Suave tiene 3.
Perdieron a su padre cuando eran tan pequeños que apenas lo recuerdan. A veces Halcón me pregunta cómo era. Y yo le cuento historias, pero... Su voz se quebró ligeramente. Pero las historias no son lo mismo que tener un padre. Terminó James por ella. No, admitió Estrella de la Mañana. Las historias no enseñan a un niño a cazar, a rastrear, a ser fuerte. Las historias no abrazan a una niña cuando tiene pesadillas. Se quedaron en silencio durante un momento. James observó cómo la mujer acariciaba suavemente el cabello de su hija mientras dormía. ¿Por qué tú?, preguntó James finalmente. Ayer hablaste en nombre de todas las mujeres. ¿Por qué? Estrella de la Mañana sonrió tristemente. Porque yo fui quien sugirió la idea. Las otras viudas, algunas son más jóvenes, más hermosas. Algunas son más fuertes, más capaces. Pero yo entendí algo que tal vez ellas no vieron completamente. ¿Qué cosa? Que no se trata de nosotras. Sus ojos brillaron a la luz de la lámpara. Se trata de supervivencia. Se trata de dar a nuestros hijos una oportunidad de crecer con dignidad. Vi cómo mirabas la montaña ayer. Vi cómo calculabas cada riesgo, cómo protegías a los jóvenes mientras arriesgabas tu propia vida. Ese no es el comportamiento de un hombre que solo busca recompensa. Es el comportamiento de un hombre que entiende lo que significa cuidar de otros. James sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Durante años, había construido muros alrededor de su corazón, convencido de que era más seguro estar solo. Pero esta mujer, con su honestidad brutal y su amor feroz por sus hijos, estaba desmantelando esos muros con cada palabra. Tengo miedo, admitió James, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Miedo de fallar, de no ser lo suficientemente bueno, de convertirme en otra persona que promete y luego desaparece. El miedo es natural. Estrella de la Mañana se movió más cerca, pero sin tocarlo. Yo también tengo miedo. Miedo de confiar de nuevo. Miedo de que mis hijos aprendan a amar a alguien que luego se irá. Miedo de abrir mi corazón a un hombre que tal vez solo se siente obligado por gratitud. No es obligación, dijo James rápidamente. Lo que siento, no sé exactamente qué es todavía, pero no es obligación. Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse a través de las grietas de la tienda. Afuera, el campamento empezaba a despertar. Pronto tendría que dar una respuesta. Estrella de la Mañana. James tomó aire profundamente. No puedo elegir así. No sería justo. Para ti, para las otras mujeres, para mí mismo. Elegir una esposa en una noche, bajo presión, después de un día de emociones extremas. Eso no es como se construye algo real. Vio la decepción cruzar el rostro de ella, pero también comprensión. Pero, continuó rápidamente, quiero hacer algo diferente. Quiero darte mi palabra de que cuando llegue la primavera, volveré. Pasaré el invierno trabajando, pensando, asegurándome de que esto es real, y no solo el impulso de un hombre solitario buscando llenar un vacío. Se acercó un poco más, mirándola directamente a los ojos. Y cuando regrese en primavera, si tú todavía estás dispuesta, si tus hijos me aceptan, si tu corazón me dice que este es mi lugar, entonces te pediré que seas mi esposa, no por obligación, no por gratitud, sino porque elegí venir, porque elegí quedarme, porque te elegí a ti. Estrella de la Mañana se quedó inmóvil, procesando sus palabras. Una lágrima rodó por su mejilla, brillando a la luz del amanecer. ¿Y si no vuelves?, preguntó con voz apenas audible. Entonces nunca fui el hombre que pensaste que era, respondió James. Pero volveré, te lo juro, por ese tesoro que recuperamos, por la montaña que casi me entierra, por estos niños que merecen algo mejor que promesas vacías. Estrella de la Mañana extendió su mano lentamente. James la tomó. Sus dedos se entrelazaron por un momento que pareció suspendido en el tiempo. Esperaré hasta la primavera, dijo ella finalmente. Pero no más. Si para entonces no has vuelto, sabré que el destino tenía otros planes para ambos. No necesitarás esperar más, prometió James.
Cuando salieron de la tienda, encontraron a todo el campamento despierto y esperando. Las 22 viudas formaban un semicírculo. Lluvia Madre estaba al frente, con los jóvenes guerreros detrás de ella. James caminó al centro, con Estrella de la Mañana a su lado. He tomado una decisión, anunció con voz clara. No elijo hoy, pero prometo volver en primavera, y cuando lo haga, si ella me acepta, le pediré a Estrella de la Mañana que sea mi esposa. Hubo murmullos de sorpresa, algunos de decepción, pero también de respeto. Lluvia Madre asintió lentamente, una sonrisa sabia cruzando su rostro. Un hombre que sabe esperar es un hombre que sabe lo que quiere, dijo. Ve entonces, James Crawford. Haz lo que debas hacer, pero recuerda que aquí tienes una familia esperándote. James montó su caballo, ahora completamente curado. Antes de partir, Estrella de la Mañana se acercó y le entregó algo pequeño envuelto en tela. Para el camino, dijo, y para recordar. James lo abrió más tarde, cuando el campamento era solo un punto en la distancia. Era una pequeña figura tallada en madera, un halcón, el símbolo de su hijo. Sonrió, guardándola cerca de su corazón, y cabalgó hacia el horizonte con una promesa que sabía que cumpliría. James lo abrió más tarde, cuando el campamento era solo un punto en la distancia. Era una pequeña figura tallada en madera, un halcón, el símbolo de su hijo. Sonrió, guardándola cerca de su corazón. El camino por delante era largo, el invierno sería duro, y tendría que trabajar cada día para demostrar que era digno de esa promesa. Pero por primera vez en años tenía algo por lo que volver, tenía un hogar esperándolo. Cabalgó hacia el horizonte mientras el sol se elevaba detrás de él, iluminando el camino. La primavera llegaría pronto, y cuando lo hiciera, James Crawford cumpliría su palabra. Porque algunos hombres huyen de las promesas, pero los hombres de verdad vuelven a casa.